Muy queridos hijos, estamos comenzando octubre, hoy es 1 de octubre, el mes del Santo Rosario, de la Virgen del Rosario. Y abrimos la celebración con el recuerdo de una mujer grande porque se hizo chiquita. No vivió mucho, no recorrió muchos lugares, vivió su vida encerrada en un convento de clausura carmelitano. Las fuerzas de su cuerpo no le permitían muchísimas cosas, e incluso a algunos puntos de la regla carmelitana tan exigente se le hacían tan arriba, tan difíciles, que el propio Jesucristo le dio algunos permisos. Todos los religiosos meditan por lo menos 1 hora al día, suelen hacerlo dividido en partes, los carmelitas un poquito más, y resulta que Teresita se dormía en la oración. Es tremendo dormirse en la oración de oración comunitaria, y por experiencia, cuando es temprano, uno todavía no se ha terminado de despertar, comienza, uno está sentado, se duerme para evitar, uno se arrodilla y uno se duerme, entonces uno se pone de pie para ver y también se duerme. Sobre todo los que somos dormilones o somos medio noctámbulos. Esto le pasaba a Teresita y le preocupaba y le atormentaba, y el Señor le dijo, el propio Jesucristo: Teresa, dormite, yo te voy a enseñar mientras estés dormida. Hay otras tantas cosas que decir no de las grandes metas, de los grandes proyectos, del ascenso al Monte Carmelo, San Juan de la Cruz, sino del pequeño caminito al niño Jesús de Teresa. Porque Teresa pone de relieve, quisiera aprovechar hoy para corregir ciertos errores. Se nos habla tantas veces del poder de la oración, y es fuerte. Se nos habla de la importancia de la oración, y es vital. Pero por todas estas cosas, tantas veces nos imaginamos, cayendo un poquito en la magia, que lo importante es repetir palabras o decir palabras, y suele pasar incluso en ambientes católicos. ¿Qué más decir cuando se acercan de la auténtica Iglesia de Jesucristo? Que algunos caen en esta es la oración fuerte y esta es la oración más importante que otra oración, y nos desviamos. Es cierto que la oración es vital, esencial, es la fuerza de la Iglesia, pero quisiera decir la misma idea con otras palabras para celebrarlo. Es la fuerza, es la importancia de la persona que ora, del alma que ora, del espíritu, del corazón de la persona que se dedica a orar. Cuando uno se dedica a orar, se dedica a hablar con el Señor. Y no se puede hablar con el Señor sin de alguna forma sentirse atraído, sentirse como enamorado del Señor. Y esta oración, decir cosas precisamente, es como el diálogo entre el novio y la novia. Es todo el tema y toda la letra del Cantar de los Cantares, uno de los libros de la Sagrada Escritura. No se puede orar sin estar enamorado de alguna forma del Señor. No se puede orar sin enamorarse de la Iglesia
que al fin y al cabo es el cuerpo místico de Jesucristo, con nuestros errores, nuestros defectos, nuestras fallas, pero al mismo tiempo la cabeza invisible es el propio Jesucristo y el alma es el Espíritu Santo. Y nosotros estamos injertados ahí para amar a la Iglesia como expresión del amor que decimos tenerle a Dios, y al amarla, al construirla, dice San Pablo, no solo vamos quitando lo que está mal, quitando al mismo tiempo lo que en mi propia existencia está mal. El poder, si habría que hablar de poder para no caer en errores, es de la persona que ora, del alma que ora, de la persona que ama, y porque ama se comunica con el amor de los amores, el Señor. Y le dice que le ama, la línea de adoración. Le dice que le fortalezca. Le dice las necesidades de las personas que están cerca de él, oración de intercesión. Y la fuerza de la persona que ama, de la persona que ora, de la persona que realmente se va enamorando y va cultivando el amor a Jesucristo en la Iglesia, es precisamente porque sabe que el que todo lo puede es Dios. Y al ir amando, al ir abriéndose en la oración, va poniendo su vida, va poniendo su ser y su quehacer en manos del Señor, como un instrumento en las manos del Maestro. Y entonces es Dios el que actúa a través de mí. Y entonces es la fuerza del propio Dios la que actúa cuando yo soy un conductor de su gracia, de su fuerza, de su amor para hacer el bien a los demás. Y esta es la fuerza de la oración. Digo, porque algunas veces estamos tentados y caemos en la idolatría, en la magia, de pensar que porque digo tal cosa, ya hice. Mientras no brote del corazón de una persona que realmente quiere enamorarse del Señor, que quiere amar a Dios sobre todas las cosas, y solo hay una forma de amar, que es amando. Y el que ama, aun imperfectamente, sabe que el amor precisamente nos hace poner en primer lugar como centro a la persona que uno ama. Y cuando es Dios, en Dios me encuentro y me reconcilio con todas las realidades. Reconciliar es no andar ni murmullando, ni andar fregando, ni andar neciando, ni andar... Me reconcilio con algunas realidades malas, perversas, que tienen que ser corregidas. Pero corregidas por la tenacidad, por la constancia, por la fuerza del amor. Me encontraré con realidades, y cuando digo realidades incluyo también personas, desde luego instituciones, desde luego incluso si quieren leyes, costumbres, que pueden estar tambaleantes, y el amor me va a llevar precisamente a consolidarlas. No me puedo encontrar con realidades firmes en el Señor, y no solo sirvo para reafirmarle en la conciencia que están en el Señor, sino también para servirme yo, sacar provecho de ella. Esto es lo que hizo Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús, monja de clausura, carmelita, limitada, ofrecer su existencia para que a través de ella pasara el amor, la fuerza, la misericordia del Señor. Y no tiene que extrañarnos
que la Iglesia, que conoce a profundidad, que lo que mantiene la vitalidad, la sanidad, la salud de la Iglesia, es precisamente no solo su referencia, sino su contacto con su Creador. La pone a ella de copatrona de las misiones con San Francisco de Javier, jesuita, que recorre casi todo el mundo conocido y de Europa, de España, muere a las puertas de China sin poder entrar. Teresita, que nunca bautizó a nadie, y de San Francisco de Javier nos cuentan que de tanto bautizar se le cansaban los brazos y entonces, un poquito así como a Moisés, que nos dice la Escritura, le tenían que ayudar a llevar el brazo para que siguiera administrando el sacramento de iniciación a las personas del lejano oriente. Pero la fuerza, la vitalidad de toda la acción de la Iglesia es la oración. Y la oración, reitero, la persona que ora, la persona que reza, el alma que se quiere enamorar del Señor y vivir junto a Él, no para correrse de las necesidades y de los problemas concretos que nos rodean, sino para encontrar en primer lugar la luz, lo que hay que hacer, la fuerza, el coraje, la valentía e incluso la forma para realizarlo. Y el que ora necesariamente tiende hacia hacer el bien a los que están cerca de él. Y se hace el bien no solo cuando yo intento realmente vivir como Dios manda, sino cuando intento ayudar sobre todo a los que están más cerca de mí a vivir como Dios manda. En la paciencia, en el aguante, sin cansarme, no de pelear, pero sí de anunciar al Señor, al amor, de iluminar la situación. Padre, eso no sirve para nada. Aun suponiendo que no lo hubiéramos recibido del Señor, de orar constantemente sin interrupción. Aun a pesar de que no hubiéramos visto el ejemplo del Señor, que se retiraba tantas veces a solas a orar y se pasaba la noche entera platicando con su papá, Dios. El ejemplo, a través de estos ya casi más de 2000 años de existencia de la Iglesia, estoy pensando en este momento, ¿cómo no?, de aquellas comunidades que oraban por la conversión de Saulo. Estoy pensando en este momento ejemplar aquella oración de Mónica, aquellas lágrimas que tuvieron como respuesta la conversión de su hijo, que andaba por malos caminos, él mismo lo dice en sus confesiones, e incluso se convierte en santo. Estoy pensando en este momento en esta actitud sencilla pero activa de María Santísima, que estaba al tanto de tantos detalles como en la boda de Caná, para ir a decírselo a su hijo y para insistir ante su hijo incluso que adelantara el tiempo. Estoy pensando en la propia oración de Jesucristo en la cruz: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. No saben. En la oración de Esteban, protomártir: Señor, no les tengas en cuenta este delito, este pecado. Estoy pensando en estos ejemplos, reitero, que a lo largo de la historia ponen de manifiesto, más que empíricamente, que el alma, la vida de la Iglesia, precisamente está en la oración. Y para orar, tengo que comenzar a reconocer que no sé hacerlo,
Entonces viene en mi ayuda, así nos dice Pablo, el Espíritu del Señor. Porque no sabemos ni cómo orar ni qué pedir. Y es el propio Espíritu del resucitado, el Espíritu del amor, el Espíritu Santo, el que viene en mi ayuda. Y es el que me permite incluso decir de corazón, Abba. El hombre de oración, la mujer de oración, el niño de oración, el anciano de oración, no es el que hace un show y agarra un micrófono para molestar a los demás. La persona, reitero, de oración, la fuerza de la oración está en este amor que se va haciendo cada día más fuerte a Jesucristo, a su iglesia, y de amarlos a Él voy descubriendo la imagen del propio Dios impreso en la creación de todas las personas, más aún si es bautizado, la transformación óntica en esa persona y reconocer al Dios que vive de él como uno de los efectos del bautismo, que es la inhabitación trinitaria. Templo viviente de la Trinidad de Dios es el bautizado. Y por este amor, por esta fuerza, no me canso de proclamar la verdad, a tiempo y a destiempo. Padre, es que así no se puede vivir. Veamos lo que nos dicen las Escrituras hoy. Zacarías, de los profetas precursores, ya anuncia cercano al Señor, aunque no tenga la conciencia clara de lo que está pronunciando. La profecía es independiente de la conciencia del profeta. Vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta realidad de ir a Jerusalén, de encontrarse de todas las partes, ¿por qué no decirlo con todas las palabras que lo vemos constantemente en Roma, en la plaza de San Pedro? Padre, ¿qué está diciendo? Y los que seguimos, aunque de lejos, las visitas apostólicas de el Papa Juan Pablo II, las multitudes que acudían a quien hace las veces de Jesucristo en la tierra. Y se me dice, ese era el Papa Juan Pablo II porque su carisma, su personalidad y las multitudes que siguieron a Benedicto XVI. Estoy pensando en su visita a Alemania. Y está todavía reciente en nuestra historia la visita pastoral del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Juventud al Brasil. No es el cumplimiento de esta profecía, precisamente en puntos singulares centrales. Padre, que usted viera, hablemos de lo que tenemos que hacer. Antier, cuando iban los toros de Sutiaba, eran multitudes, pero aún hay que purificar esa expresión. Padre, pero hay que purificarla. Y ayer que iban de regreso, hay que purificar esos excesos. Y las cosas se hacen como las hace Dios. Padre, ¿y cómo las hace Dios? Miren, a ninguno de nosotros nos hicieron a empujones y nos hicieron con violencia. Fueron 9 meses largos. Larguísimos 9 meses. Sin cosas aparentes externas, que iba creciendo el vientre de nuestra mamá y íbamos creciendo dentro de ella. En su tiempo. En su tiempo. Padre, es que usted no sabe cómo son las cosas, es que si yo fuera, y pasamos directamente al bellísimo Evangelio de hoy. Para los que nos siguen en internet,
La primera lectura está tomada del profeta Zacarías, capítulo 8, versos del 20 al 23, local para León de Nicaragua, la procesión de la Merced. A ver si no es el cumplimiento de que hay que purificar muchas cosas. Sí. Para América Latina, ¿cómo no va a ser la visita que se hace el 11, si no me equivoco, de diciembre al Tepeyac, a México? Reúnen algunas veces a más de 1 millón de personas, de peregrinos. No hablamos solo de Roma, no hablamos solo de más local nuestro de Nicaragua. Cualquier momento habría que ver la procesión de la sangre de Cristo en Managua. Padre, ¿qué está diciendo? Son miles de gente. Miles de gente con la semilla de bondad en el corazón, aunque tantas veces en la expresión concreta haya tanta falla y haya tanto que corregir. Cumplimiento. ¿Y cuántos de ustedes nos dicen, Padre, rece por mí? Y tantas veces que nosotros tendríamos que decir más claramente a ustedes, recen por nosotros. Locura. Sin olvidarse del obispo y sin olvidarse del Papa. Lo hacemos en todas las misas, pero a veces como que la conciencia no está tan clara de la urgente necesidad que tenemos de orar los unos por los otros. Yo, como no recordar, en concreto quiero recordar ahorita una comunidad carmelita descalza que está precisamente en el Tepeyac, en México. Tuve el honor, la dicha de celebrar un día la misa para ella y sé que oran permanentemente por mí. Y de otra serie de comunidades de monjas, algunas caras ni las conozco, incluso no sé exactamente el sitio, pero sé que están orando en concreto al Señor por mí, y muchas de las cosas mías yo sé perfectamente que es el fruto de esa oración, de ese alimento. Padre, ¿qué dice? ¿Y para qué engañar a cualquiera? En el bellísimo evangelio de hoy, corto, bello, jalada de orejas permanente y puesto de manifiesto nuestra continua tentación. De Lucas, capítulo 9, versos del 51 al 56. Comienza el viaje de Jesús a Jerusalén, modélico, donde tiene que morir. Y en este comienzo del viaje va de Galilea, que está al norte, digamos en nuestro lenguaje, el departamento de Galilea. En el centro está, digamos en nuestro lenguaje, el departamento de Samaria. Y en el sur, digamos, el departamento de Judea, de Judá. Digámoslo en nuestro lenguaje. Pero entre samaritanos y judíos hay enemistad. Fuerte, a muerte. E incluso los samaritanos habían hecho su propio templo para competir con el de Jerusalén. Es muy poco el tiempo para explicar las causas históricas y qué pasó por ahí. Pero son enemigos, no se hablan. Y estando en este viaje, el otro día decíamos que el Señor tenía un apoyo logístico muy bien montado. Nada de las imaginaciones que algunas veces nos traicionan o algunas enseñanzas de algunos que son pura ideología, no es realidad. Va en camino y antes de llegar se envía a una avanzada apoyo logístico a preparar el lugar donde va a alojarse. Padre, pero no vivía al descampado como gitano con un plástico negro, no vivía así, no vivía así el Señor. Manda un adelantado, un grupo que le prepare el hospedaje. Van a una aldea y en la aldea samaritana,
Cuando se enteran que van a Jerusalén y que van al templo, les dicen, no, no los recibimos. Y Santiago y Juan se le sube el indio. Y sabiendo que son mortales, no sé por dónde anda su imaginación en este momento, que le dicen al Señor, ¿querés que nosotros hagamos llover fuego del cielo que arrase a esta aldea? ¿Cómo les hace falta en este momento? Ya han hecho milagros, ya han expulsado demonios, ya han hecho... ¿Cómo les hace falta crecer para saber que no son ellos? La tentación a la violencia. Tantas veces humanamente nos indignamos frente a cosas perversas en sí. No solo condenables, sino que tenemos que expresar la condena. Y la tentación es como Santiago y Juan, los Boanerges, los hijos del trueno, arrasarlo totalmente. Y tantas veces, incluso de boca de sacerdotes, hablamos de actos de violencia con personas. Estoy pensando lo que dijo Fernando, de que a los violadores habría que castrarlos. La tentación de los Boanerges. Lo que tendría que salir más propio del cristiano, no saben lo que hacen, no les tengas en cuenta este delito. No es que nos hagamos los que no pasó nada, pero el intento de rescatar lo que está perdido. Y habría que pensar con todas las palabras que el violador, que el sádico, que es la oveja perdida, que hay que irla a buscar con todas las armas del amor, de la fe, del apoyo de la ciencia, pero hay que irla a buscar para su conversión. Padre, ¿qué dice? Corríjanme. Y el Señor los reprendió fuertemente. Cuando vemos en todos los medios que lo que brota más espontáneamente es esta tentación en la que cayeron Santiago y Juan, y pedir la venganza, y pedir que el otro sufra, e incluso que lo maten, que lo castren, que le hagan no sé qué barbaridad, cuando tendríamos que hacer como Jesucristo, el interceder ante el Padre y poner todos los medios, no solo de la Iglesia, sino humanos, en la regeneración, en la transformación de la persona. Padre, ¿qué está diciendo? El efecto del cristianismo en el mundo, callado pero firme. Voy a decir algo muy técnico del orden de la ciencia jurídica. Ha hecho que el concepto precristiano de castigo ante un delito se convierta en este momento, es lo que rige, por lo menos en ideas en todo el mundo. En las prácticas aún no llegamos concretas, en la regeneración para la reinserción social del delincuente. Padre, ¿qué está diciendo? Sí. Cuando el concepto antiguo era la venganza colectiva para no ejercer la justicia con las manos, pero venganza. A algunos países que se dicen muy cultos, muy desarrollados, por desgracia siguen manteniendo la pena de muerte. Y nadie tiene derecho a disponer de la vida de otro. Padre, es que es más fácil eliminar lo que sí es más fácil. Pero no es humano, ni mucho menos cristiano.
Si no, comencemos a eliminar. Si, como decía el otro, al que viola hay que castrarlo, al que viola, al que roba que le cortamos la mano izquierda, y al que dice mentira, una calumnia, le cortamos la lengua. Padre, ¿qué dice? La humanidad ha conocido esas cosas. Y por desgracia en algún país, aún como residuo, quedan algunas de estas cosas. Y al que se porta mal, ¿qué hacemos? Lo llevamos a la plaza pública y que lo penqueen a fajazos. Padre, ¿qué dice? ¿Qué hacemos? La tentación, reitero, esa es la violencia, la venganza, el hacer sufrir, el que la pague, el que la hizo. Lo que tendría que brotar del corazón de la persona que se va enamorando de Jesucristo es la tarea de la regeneración. Padre, es que, y en esto conocemos el amor que Dios le tuvo al mundo, que cuando nosotros estábamos perdidos, no lo conocíamos, estábamos sin pecado, nos envió a su Hijo único para que nos salvara, pagando con su propia existencia lo que merece nuestro pecado. Padre, ¿qué dice? La urgente necesidad de conversión, de irnos poniendo en las manos del Señor como instrumento, para que familiarizándonos, pensando, digiriendo, rumiando las palabras que expresamos en las oraciones, sobre todo las litúrgicas, vayamos adquiriendo la misma forma de pensar de Jesucristo. Ay, Padre, ¿qué dice usted? Me van a decir loco. Padre, ¿y usted no ha oído nunca que el que se mete a Redentor sale crucificado? ¿Y a quién seguimos? ¿Y cuál es nuestra idea de cristianismo? ¿Voy a seguir al Señor para llegar a ser presidente, ministro, alcalde, porque me voy a aprovechar? ¿Voy a seguir al Señor porque así voy a tener un negocio, porque el que sigue al Señor se hace multimillonario? ¿A quién seguimos? Hoy una casi chavalita, diríamos algunos, sigue enseñando al mundo la sencillez, las cosas chiquitas que se hacen con amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.